La iglesia, Camino de Oración, tiene como propósito que cada persona tenga una relación con Dios y con los demás integrantes de nuestra iglesia. Para facilitar este propósito, en cada uno de nosotros cuenta con grupos de crecimiento, que son grupos pequeños que se reúnen de manera semanal, de forma virtual o presencial, en la cual se tienen momentos de cantar a Dios entre amigos, oración por nuestras peticiones personales, aprender de la palabra de Dios y tener un tiempo de compartir, entre otras cosas más. Estos grupos promoverán relaciones saludables, tiempos de consejería, avivar nuestra espiritualidad. Queremos siempre estar al cuidado de cada una de las personas que hacen parte de nuestra iglesia y acompañarlo en su caminar con Dios y crecimiento personal. Te invitamos, si no eres parte de un grupo de crecimiento, a vincularte a través de nuestra página de Facebook, página web o presencialmente contactándote con uno de nuestros líderes. Te esperamos. Muy buenas noches, bienvenidos todos a este culto mitad de semana. Quiero invitarlos a esta palabra especial que traemos hoy. Y quiero saludar a todas las personas que están allí en nuestras redes sociales, en Facebook, en YouTube y los que nos ven en directo y en diferido. Quiero hacer una oración especial para iniciar el culto. Padre, yo te doy gracias, Señor, por cada persona que se encuentra allí en nuestras redes sociales, Señor, para que tú seas cubriéndolas de manera especial, Señor. Yo te pido que a través de tu Espíritu Santo tú le des esa fortaleza a cada uno, Señor. Yo pido por la salud, Señor, de cada uno, mi Padre. Pido por las finanzas, Padre, de cada uno, Señor. Y pido también por esos empleos, esos trabajos, Señor, que cada uno representa, Señor. Padre, yo te pido que si alguno está pasando por alguna situación difícil, problemas, pruebas, tribulación, Padre, tú seas allí, Señor, poniendo tu mano poderosa en cada uno, Señor. Padre, yo te pido que cada uno, Señor, sea lleno de tu paz, de tu amor, de tu benignidad, mi Padre. Trae reconciliación, Padre, a los que se encuentran allí, Señor, y trae restauración a todas estas familias, Señor, que están allí en nuestras redes sociales. Mi Padre, ponemos todas estas cosas en tus manos y declaramos que tú eres el Dios que todo lo puede. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, esta noche quiero invitarlos a una alabanza especial que tenemos preparada y en el momento quiero que la escuchen. Simplemente creo que moriría, todo acabaría si no fuera por la certeza que duerme en mi alma, y tú eres mi esperanza. Eso me basta, esa
se merece la pena por verte un día y descubrir que fui creado para ti, fui creado para ti, eres mi esperanza, eso me basta, ese consuelo, toda la calma, eres quien guía mi melodía, feliz contemplo que estás en mi barca, feliz contemplo que estás en mi barca, feliz contemplo que estás en mi barca. Qué bonita alabanza, ¿no les parece? Espectacular, ¿no les parece? Bueno, tenemos una palabra muy especial que se llama Dios responde mi oración. Y nuestra palabra hoy nos enfoca en el Salmos 4. Y la palabra dice lo siguiente, en el Salmos 4:1. Respondedme cuando clamo, oh Dios de mi justicia. Cuando estaba en angustias, tú me hiciste ensanchar. Ten misericordia de mí y oye mi oración. Este primer paso lo voy a titular: un hombre de Dios ora por sí mismo. Entonces vemos aquí la historia del rey David. El rey David es el que escribió los salmos. Y vemos al rey David cuando está pasando por una situación difícil. Estaba pasando por una angustia, ¿cierto? Él dice que estaba pasando por una situación en la cual él necesitaba la presencia y la ayuda de Dios, porque él no podía con lo que estaba pasando. Vemos allí que tenía un corazón quebrantado el rey David en ese momento, y que estaba allí doblando rodilla ante Dios, pidiéndole, suplicándole por esa ayuda, ¿cierto? Vemos que estaba humillado ante Dios. Y vemos que de esa circunstancia se asemeja mucho a las que nosotros pasamos a diario. A veces nosotros estamos por situaciones difíciles, estamos pasando por adversidades, y la única manera de nosotros poder salir de esa situación es pidiéndole a Dios, rogándole, implorándole, ¿cierto? Orándole. Entonces vemos ese ejemplo del rey David allí en aquel momento. Algunos estudiados dicen que en ese momento él estaba pasando por la situación en que el hijo de él, Absalón, se había sublevado contra David, estaba en contra de David, se había tomado el pueblo de Jerusalén y había hecho que la mayoría del pueblo fuera contra David. Entonces esto nos indica que a veces en la adversidad debemos de concientizarnos, ¿cierto? Y mirar qué es lo que estamos haciendo mal, qué es lo que estamos haciendo bien, y asimismo hablar con Dios, pedirle a papá Dios una guía, una solución a estas situaciones que estemos pasando. Vemos también que él reconoce que también allí en otras ocasiones anteriores él ya había rogado a Dios, él ya le había hablado, él había orado muchas veces y Dios le había respondido. Nosotros oramos a diario, ¿cierto? Y lo mismo pasó con David. Él oraba, él hablaba a Dios y él obtenía una respuesta. Pasa lo mismo con nosotros. Nosotros cuando hablamos a Dios oímos una respuesta, oímos la voz de Él hablándonos, diciéndonos qué camino debemos de tomar, cuál es el paso a seguir en esa dificultad que estamos pasando. Allí también dice la palabra que Dios oye esa palabra que nosotros
hablamos hacia Él, ¿cierto? Esa palabra que con angustia nosotros invocamos al Señor por una respuesta. Qué importante es que nosotros estemos en una oración constante con el Señor, una oración que el Señor nos indique paso a paso cuál es la decisión que debemos de tomar a través de esa respuesta. Entonces vemos que es muy importante, demasiado importante, estar en esa comunión con Dios en todo tiempo. Vamos a ir a nuestro versículo número 2 y allí he titulado esta palabra como: un hijo de Dios exhorta y ora por los demás. Entonces vamos a ir al Salmos 2 del versículo 2, del Salmos 4 versículo 2 al 4, y dice: hijos de los hombres, ¿hasta cuándo volvéis mi honra en infamia? Amáis la vanidad y buscáis la mentira. Selah. Selah significa callad. Versículo 3: sabed pues que Jehová ha escogido al piadoso para sí. Jehová oirá cuando yo a él clamare. Y temblad. Versículo 4: y no pequéis, meditad en vuestro corazón hasta en vuestra cama y callad. Nuevamente les dice callad. Callad, guardar silencio o escuchar, ¿cierto? Entonces vemos aquí cómo estos hombres estaban en contra del rey David. Vemos cómo allí esos hombres estaban apartados del corazón de Dios, actuaban sin Dios, tenían vanidad, tenían mentiras, estaban hablando falso testimonio contra el rey David. Vemos que el rey David se sentía que estaba en una situación muy difícil, ¿cierto? Porque esto le estaba afectando a él y a su reinado. Pero también le dijo: sabed pues que Jehová ha escogido al piadoso para sí. Él estaba hablando del mismo David, ¿cierto? David se reflejaba allí en ese salmo. Dice que Jehová no se aparta de los que son piadosos, ¿cierto? Que Jehová siempre está allí porque Él mira el corazón de cada uno. Y Él sabe en el momento qué es lo que uno actúa, qué es lo que uno está haciendo en su corazón para con los demás, ¿no? Para con nuestro prójimo. Vemos cómo allí el rey David se sentía protegido por nuestro Padre Celestial. Vemos que allí también él clamaba y meditaba. Le decía a las personas que estaban contra él, a esos varones, les decía: meditad en vuestro corazón a ver si están actuando bien, si están actuando conforme a lo que Dios ha estipulado. Recordemos que el rey David era un escogido de Dios y él estaba allí en Jerusalén gobernando, precisamente era rey porque Dios lo había puesto allí. Y estos hombres estaban en contra de su rey, estaban sublevados contra su rey. Entonces allí vemos que es importante que a través de esas súplicas que el rey David hizo hacia el Padre Celestial, él se sentía abrumado, él se sentía muy triste y a pesar de que estaba en esa situación difícil con sus enemigos, él los exhortaba y les decía: mediten lo que están haciendo, porque Dios es un Dios de amor, pero también Dios castiga. Vemos también que Dios allí también le daba sabiduría a David, ¿cierto? Porque para exhortar a alguien, Dios le da también a uno sabiduría. Dice que el corazón de estos varones estaban demasiado lejos de Dios. Entonces era importante que estos hombres tomaran conciencia
de qué era lo que estaban haciendo, de qué era lo que realmente estaban haciendo allí para alejarse y para hacer que el rey David estuviera en esa situación tan difícil. ¿Cómo lo aplicamos en nuestra vida diaria? Es importante que nosotros también, allí con nuestros enemigos, con las personas que de pronto no están acorde a la palabra de Dios, que de pronto también esas personas que se han apartado de Dios, tenemos varios grupos de personas, ¿no? Las que hemos mencionado anteriormente. Es importante que nosotros también oremos por esas personas. No solamente debemos de orar por nuestros amigos, también debemos orar por las personas que nos transgreden, orar de pronto por las personas que de cierta manera se han sentido alejadas de Dios. Debemos de orar por todos, no solo por los amigos. Este fue lo que Dios puso en el corazón de David en este momento: exhortar y orar por sus enemigos. Vamos a ir a nuestro tercer punto, que es: un hijo de Dios ora y confía en su Creador. Eso lo vamos a ver en el Salmos 4, versículos 5 al 8. Dice la palabra, versículo 5: ofreced sacrificios de justicia y confiad en Jehová. Muchos son los que dicen: ¿quién nos mostrará el bien? Alza sobre nosotros, oh Jehová, la luz de tu rostro. Tú dijiste a mi corazón mayor que la que ellos cuando abundaban su grano de mosto. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Entonces vemos aquí cómo, a pesar de que David estaba pasando por una tribulación difícil, vemos cómo él confiaba en Dios. Él tenía esa certeza de que Dios lo iba a escuchar. Recordemos que ya Dios lo había escuchado en muchas ocasiones y él sabía que esta no iba a ser la excepción. Imagínense que ustedes, que aquí dice que el gozo, que la alegría que David sintió era mayor que cuando se cosechaban esos granos de arroz, de mosto. O sea, cuando en la época de cosecha era mayor el gozo de David que lo que pasaba en esa época. Y vemos que allí David decía que Jehová, le pedía a Jehová que volviera su rostro hacia ellos, ¿cierto? Que no los fuera a desamparar, porque realmente allí David se sentía con una opresión, porque el enemigo estaba cerca de él, estaba muy a su diestra, ¿no? Muy cerca. Y vemos que a pesar de eso, David decía que había que rendirle penitencia a Dios, rendirle ese homenaje que Dios realmente necesita, que a Dios debemos de darle. Debemos de confiar en Jehová, debemos de confiar en Él y debemos de hacer todo cuanto Él nos ha mandado. Vemos que también allí David tenía ese dolor en su corazón por esas personas, ¿cierto? Él, a pesar de que sus enemigos lo atacaban, él sentía que debía de orar por ellos, sentía que debía de abogar a Dios por ellos, a pesar de las circunstancias. Dice también que cuando él terminara el día, él se iba a sentir respaldado por Dios, porque él tenía una confianza plena en lo que Dios estaba haciendo. Tenía confianza en que Dios lo iba a sacar de aquella situación, en que Dios lo iba a poner muy en alto, a pesar de que las dificultades por las que él estaba pasando eran difíciles, ¿cierto?
Entonces vemos que también Jehová respondía a cada palabra, a cada oración que David tenía allí, porque él veía el corazón de David. Él sabía que David era una persona conforme a su corazón y que sabía que también todo lo que Dios había puesto allí iba a ser respaldado, porque Dios había puesto a David en ese lugar, ¿cierto? Lo había puesto para reinar, para gobernar una ciudad, nada más que la ciudad de él, ¿cierto? Jerusalén. Y vemos también que ese respaldo siempre iba a estar con David, porque David tenía un corazón manso, un corazón dispuesto, un corazón conforme al corazón de Dios. Dice también allí que cuando David se iba a acostar, entonces él confiaba en Dios, porque sabía que Dios tenía todo controlado, que Dios no lo iba a desamparar, que a pesar de todo David vivía muy confiado de lo que Dios iba a hacer en su vida. Vemos también que es importante que tengamos ese gozo de Dios en nuestro corazón, que estemos con esa alegría del Señor en nuestro corazón, que aún por cualquier circunstancia que estemos pasando, no nos alejemos de Dios, que estemos siempre allí siempre avantes, enfrente, orando por todas las personas que tenemos a nuestro alrededor y confiando. Allí David no había perdido la fe en ningún momento, al contrario, tenía esa fe puesta en Dios, sabía que esa fe era lo que lo mantenía allí, ¿cierto? Con ese amor y ese respaldo del Padre. Eso, tenía una fe inquebrantable. ¿Qué podemos decir de esto? Nosotros también debemos de estar así, con una fe inquebrantable, que a pesar de que estemos de pronto por situaciones difíciles pasando, no nos dobleguemos, oremos, clamemos a Dios, ayunemos, estemos siempre allí en la brecha, sirviendo a Dios, ofreciéndole a Él el lugar que requiere, el lugar que Él se merece, confiando en que Él siempre nos va a tener en su mano y nos va a sacar adelante, ¿cierto? Entonces los invito a que no desmayen, a que mantengan siempre la fe en Dios, a que oren inclusive por todos los que nos causan daño, por todas las personas que están alrededor nuestro. Nuestro Señor Jesucristo dijo que oráramos, ¿cierto? Inclusive también por nuestros semejantes, por todos nuestros semejantes. ¿Y quiénes son los semejantes? Todos los que están alrededor nuestro, ¿cierto? Entonces los invito a que estén en esa fraternidad, esa comunión con Dios, y que oren, que a través de esa oración vamos a obtener la victoria, vamos a obtener esas promesas que Dios tiene para nosotros, esas promesas que ha dejado estipulada allí en la Biblia nuestro Señor, ¿cierto? Entonces los invito a eso, a que estemos siempre allí en oración constante. Bueno, esta es la palabra para hoy. Quiero que de alguna u otra manera les haya agradado y que a través de esta pues muchas personas puedan estar allí confiando en Dios, que a través de esta palabra Dios los respalde, que sientan que Dios siempre está con ustedes en las buenas y en las malas, y que Dios los va a sacar adelante. Vamos a orar. Padre, yo te pido, Señor, que a través de estos medios, Señor, tú seas allí actuando, Señor, creando ese ambiente tuyo, Señor, cambiando atmósferas, Señor, en cada lugar, en cada casa, Señor. Que si alguna persona necesita, Señor, de tu amor, Señor, tú seas allí brindándoselo, Señor. Que si alguna persona, Señor, está carente de fe, Señor, tú seas allí, Señor, dándole esa fe, Señor, que esa persona necesita para que salga adelante, Padre. Yo te pido, Señor,
que así como hizo David, Señor, que todos oremos, Señor, oremos por nosotros mismos, Señor, por los demás, Señor, inclusive por los enemigos, Señor, que a través de esta oración, Señor, llegue a ti, Señor, como olor fragante, Padre. Que tú seas, Señor, allí el centro, Señor, de esa oración, Señor. Sabemos que tú nos respaldarás, Señor. Sabemos que tú nos darás esa respuesta que necesitamos, Señor. Bendícenos cada día, Señor, y trae a nosotros esa paz, esa armonía, Señor, que solo viene de ti, Señor, y de tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gracias. Quisiera invitarlos a los cultos de los domingos aquí en nuestra iglesia, para que nos reunamos, para que estemos en tiempos especiales con Dios, que estemos allí escuchando palabra, orando, escuchando alabanza. Y también quiero invitarlos a que a través de esos grupos de crecimiento, que si alguno no pertenece a un grupo de crecimiento, los invito a que se reúnan allí. Los grupos de crecimiento son de lunes a viernes, de lunes a sábado. Y si quiere un tiempo más personalizado, lo invito a que se reúna a estos grupos de crecimiento. Quiero agradecer a todos los que estuvieron allí y nos vemos en una próxima ocasión. Muchas gracias. La iglesia, Camino de Oración, tiene como propósito que cada persona tenga una relación con Dios y con los demás integrantes de nuestra iglesia. Para facilitar este propósito, en cada uno de nosotros cuenta con grupos de crecimiento, que son grupos pequeños que se reúnen de manera semanal, de forma virtual o presencial, en la cual se tienen momentos de cantar a Dios entre amigos, oración por nuestras peticiones personales, aprender de la palabra de Dios y tener un tiempo de compartir, entre otras cosas más. Estos grupos promoverán relaciones saludables, tiempos de consejería, avivar nuestra espiritualidad. Queremos siempre estar al cuidado de cada una de las personas que hacen parte de nuestra iglesia y acompañarlo en su caminar con Dios y crecimiento personal. Te invitamos, si no eres parte de un grupo de crecimiento, a vincularte a través de nuestra página de Facebook, página web o presencialmente contactándote con uno de nuestros líderes. Te esperamos.